Seguimos avanzando con el mundo ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguran que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Una respuesta a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, amenaza con retirarse de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur si no se llega a una firma definitiva este mes. Del lado europeo, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni presentan especialmente reticencias al acuerdo. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania ampliando la que llama zona de seguridad. El líder ruso asegura que prefiere hacerlo por la vía diplomática, pero que si no se logra lo hará por la vía militar. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Venezuela. y las Fuerzas Armadas han asegurado a través de una carta del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Es la respuesta oficial a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Padrino López ha tildado estas amenazas de burdas y soberbias. Nos amplía desde Caracas Daniela Zambrano. La administración de Nicolás Maduro acusó al presidente Donald Trump de violar el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad al anunciar un bloqueo de los buques petroleros que entren y salgan del territorio venezolano que estén sancionados. A través de un comunicado, el gobierno venezolano calificó el anuncio como una amenaza grotesca, temeraria y grave y advirtió que denunciará el caso ante la Organización de Naciones Unidas. Incluso, Nicolás Maduro sostuvo una llamada con el secretario general de la ONU para hacer formalmente el reclamo. La estatal Petróleos de Venezuela también emitió un comunicado en el que niega el impacto del bloqueo petrolero anunciado por Estados Unidos y asegura que las exportaciones de crudo y sus derivados se desarrollan con normalidad y que sus buques se mantienen operativos. El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó de delirantes e incoherentes las declaraciones de Trump, quien acusó a Venezuela de robar su petróleo cuando el petróleo subyace en territorio venezolano y cuestionó la inacción de organismos internacionales. También aseguró que la Fuerza Armada preservará a toda costa la integridad territorial del país. Según el portal digital Axios, el gobierno estadounidense monitorea 18 buques petroleros que están bajo sanciones de Washington y que estarían en aguas venezolanas. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, realizó una sesión extraordinaria para repudiar la acción de la administración de Donald Trump. Desde el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se han destruido 25 embarcaciones, tras las cuales 95 personas han resultado fallecidas. Y en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por esos ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, el gobierno de México hizo también un llamado urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a las Naciones Unidas evitar lo que denominó como derramamiento de sangre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se limitó a pedir moderación y una desescalada a ambos países. Habló también con Nicolás Maduro, a quien le trasladó ese mismo mensaje. Por su parte, el mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, mostró preocupación por la situación de la región. Quiero decirles que estoy preocupado por América Latina. Estoy preocupado por las actitudes del presidente Trump hacia América Latina, las amenazas. Ya saben, estoy preocupado. Vamos a tener que estar muy alerta. Vamos a tener que prestar mucha atención a este tema. Mauro, si viajas, no te vayas lejos. Vamos a quedarnos aquí porque, quién sabe, podríamos necesitar hablar con alguien y yo estaré aquí en Brasil. Yo mismo viajaré a algún lugar muy cerca. También Luis Inácio Lula da Silva presiona a los líderes europeos para que se firme esta semana el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lula asegura que si no se llega a un consenso este mismo mes, se va a retirar de las conversaciones y no volverá mientras sea presidente de Brasil. Especialmente Francia e Italia muestran reticencias y piden aplazar la firma. Anteriormente hablábamos con Ignacio Bartesalli, el exdirector del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Nos contaba por qué el acuerdo es tan importante para Lula. Buenas tardes, con todo gusto.
se está jugando mucho porque Lula apostó a la cohesión del Mercosur y está también en una situación bastante incómoda en el liderazgo regional por Milei. Y un Milei en Argentina que se acerca a Estados Unidos y que anuncia un acuerdo comercial con Estados Unidos, un Uruguay que también anuncia su inicio de negociaciones con el CPTPP. Entonces Lula quiere mantener la cohesión del Mercosur y para eso había apostado a que iba a lograr cerrar, o mejor dicho, firmar el 20 de diciembre el acuerdo con la Unión Europea, que bueno, que está atravesando muchas dificultades en Europa en este momento para que el Consejo finalmente dé el ok, ¿no? Sin lugar a dudas que en términos de industria y servicios se ve beneficiado más la Unión Europea que el Mercosur. El Mercosur gana algo en agrícola, pero allí ahí están las cuotas, está también la salvaguardia agrícola que fue enviada por la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento y que en el día de ayer el Parlamento aprobó incluso una salvaguardia agrícola reforzada. Quiere decir que realmente tiene todos los instrumentos para defenderse de un eventual crecimiento de las exportaciones agrícolas de Mercosur a Europa. Así que no se entiende lo que está ocurriendo, no tiene que ver con el Mercosur, tiene que ver con una agenda propia de la Unión Europea, con problemas fiscales en el caso de Francia, en el caso de Italia, con las discusiones que se tienen en otros puntos de la agenda de la Unión Europea y bueno, ese no apoyo de Meloni hace que Francia logre el país que estaba necesitando y la población que estaba necesitando para bloquear el acuerdo. Seguimos también en América Latina porque Estados Unidos informó que su Fuerza Aérea desarrolla una operación temporal en la ciudad ecuatoriana de Manta junto a la Fuerza Aérea del país latinoamericano. Manta fue por años el lugar donde se situó hasta 2009 una base militar estadounidense. Ahora el anuncio llega en un contexto político tenso, apenas un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en referéndum la vuelta de las bases extranjeras. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Carolina Mela. Un contingente de personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha llegado a Ecuador para llevar a cabo una operación temporal. La noticia fue confirmada mediante un comunicado de la embajada estadounidense, aunque los aviones militares llegaron al país desde el lunes pasado. Según el presidente Daniel Noboa, esta operación forma parte de una estrategia bilateral de seguridad pensada a largo plazo y que va a permitir identificar y desarticular las rutas del narcotráfico. El personal llegó a las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, que es una ciudad costera clave, donde Estados Unidos ya mantuvo una base militar durante 10 años. Manta es un punto estratégico con acceso al Pacífico y este anuncio llega un mes después de que Noboa perdiera la consulta popular y referendo en la que le preguntó a los ciudadanos si aprobaba el regreso de las bases militares extranjeras al país. El 60% votó en contra de la propuesta. En realidad, esta cooperación militar entre ambos países era posible desde el año 2023 sin necesidad de una reforma constitucional como pretendía Noboa, porque en ese año el expresidente Guillermo Lasso firmó 3 acuerdos con Estados Unidos, uno de los cuales incluye asistencia e interceptación aérea de naves sospechosas que podrían estar involucradas con el tráfico de drogas. La llegada de militares de Estados Unidos a Ecuador llega en un momento crucial. Políticamente, el gobierno intenta recuperarse de la derrota sufrida en la consulta popular y el presidente Noboa ha optado por estar más tiempo fuera del país, que además está desbordado por la violencia. Para finales de noviembre ya había superado las 8.300 homicidios, lo que convierte al año 2025 como el más violento de su historia. Vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania. Según el medio estadounidense Político, 2 fuentes cercanas a las negociaciones de paz afirman que se espera que oficiales rusos y estadounidenses se reúnan este fin de semana en Miami. Ucrania había confirmado anteriormente que enviaría también a representantes a este encuentro apoyando los renovados esfuerzos de la Casa Blanca. Antes en el día, Vladimir Putin aseguró que Rusia alcanzará todos sus objetivos y seguirá ampliando lo que llama zona de seguridad en Ucrania, ya sea por la vía diplomática o militar. En primer lugar, los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda. Preferiríamos hacerlo y eliminar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia. Sin embargo, si la parte contraria y sus superiores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia garantizará la liberación de sus territorios históricos por medios militares. Y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha amenazado este miércoles al oligarca ruso Roman Abramovich, antiguo dueño del club de fútbol inglés Chelsea,
Starmer instó a Abramovich a cumplir su palabra de pagar a víctimas ucranianas de la guerra los 2.500 millones de libras que recibió por la venta del club. Un movimiento al que se vio forzado por el anterior gobierno británico. El actual ejecutivo habría emitido una licencia especial para la transferencia de los fondos. Hemos estado trabajando en una actualización con nuestros aliados sobre los activos rusos congelados para apoyar a ucranianos en su hora de necesidad. Hoy, señor presidente, puedo anunciar que estamos emitiendo una licencia para transferir 2.500 millones de libras de la venta del Chelsea Football Club, cuyos fondos han sido congelados desde 2022. Mi mensaje a Abramovich es el siguiente: el reloj está corriendo, honren el compromiso que hicieron y paguen ahora. Y si no lo hacen, estamos preparados para ir a la corte para que cada centavo llegue a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por la guerra ilegal de Putin. Y en noticias de Medio Oriente, este miércoles en el norte de la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos recogió sus pertenencias antes de que el ejército de Israel procediera con la demolición de 25 edificios residenciales en el campo de refugiados de Nur Shams. Esto en paralelo a los planes de Tel Aviv de seguir con la construcción de viviendas en asentamientos ilegales. Nos lo cuenta Marta Moya. Cacheos y humillaciones frente a sus pertenencias. En el campo de refugiados de Nur Shams, en la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos recogió este miércoles sus enseres en pequeños camiones bajo la atenta mirada del ejército israelí, antes de proceder con la demolición de 25 edificios residenciales, en una zona ampliamente controlada por las Fuerzas Armadas de Tel Aviv desde principios de 2025, cuando lanzaron un macrooperativo destinado supuestamente a erradicar a los grupos armados palestinos en los campamentos de refugiados del norte del territorio palestino. Vine aquí para recoger algunas de mis pertenencias de la casa, pero la encontré completamente destruida. No nos dejaron nada, ni ventanas, ni puertas, ni armarios, ni nada. No hay nada habitable en la casa. Cuando terminen de demoler 25 edificios, empezarán a demoler otros. Fuimos al barrio de Manchilla, donde vivo, y no vi ninguna casa en pie. Quizá una o dos parcialmente, pero ya no eran habitables. Un barrio entero sin una sola casa. Nadie puede vivir en Manchilla, ni siquiera en el propio campamento que está destruido. En paralelo, Israel avanza con sus planes de construir 9.000 unidades de vivienda en el asentamiento ilegal de Calandilla, en Jerusalén Este. Un plan similar al E1, que busca de facto dividir físicamente el territorio palestino, con miras a evitar un eventual Estado palestino. Las operaciones en Cisjordania se han multiplicado desde octubre de 2023, creando el mayor desplazamiento de población civil desde 1967, según Naciones Unidas. Y la vida nocturna es parte de la identidad de la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, una metrópolis que vibra cuando cae el sol. Y en un país de alta polarización política, la necesidad de encuentro y pertenencia también se traslada a esa intensa noche porteña. Las tribus libertarias, seguidoras del presidente Javier Milei, tienen sus espacios, también los tienen del otro lado el peronismo. Para mostrarnos cómo son, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a estas reuniones y nos envió el siguiente reporte. Un espacio para conectar. Eso quiso construir Flora Crestanelo, organizadora de La Orden, un encuentro libertario mensual que tuvo como objetivo original trasladar los vínculos virtuales a la presencialidad. Había mucha comunidad en Twitter, en redes, y quería que nos conozcamos y que nos juntemos. Y había muchas historias de no conozco a nadie con esta ideología o en mi círculo no tengo a nadie y bueno, nos empezamos a juntar. Mariela viene a los encuentros desde que comenzaron con un objetivo. Relacionarte con personas que no te juzguen automáticamente por determinadas opiniones que tenés. Nos juntamos, charlamos, no solamente de política, de hecho hablamos mucho más de, no sé, anime, de deportes, de las cosas que nos gustan. Del otro lado del arco ideológico, La Altanera es una fiesta que rinde homenaje a Eva Perón y busca dar un aire fresco a lo político. Uno puede conectar con la política no solamente desde el lado de lo discursivo, de escuchar al político, de leer, de discutir, sino también de poder celebrar. El peronismo es hoy oposición. Para sus partidarios, estos son también espacios de contención. Yo soy militante y por eso siempre es lindo encontrar esos espacios donde uno se siente un poco más cómodo, seguro, en ese contexto donde todo está tan feo, la verdad.
Pero en esencia lo central en estas fiestas de la noche es distenderse. La gente no pide mucho. Llegar a fin de mes, un poco de música, estar con amigos, poder pensar en el futuro. No es tanto. Las fiestas peronistas y las libertarias están en veredas políticas opuestas y sin embargo se tocan en un punto. Ambas son refugio en la noche para aquellos con identidades políticas fuertes y bien definidas que se sienten más cómodos entre personas afines. Pues de esta forma nosotros nos despedimos. Yo les invito a que sigan aquí en France 24.